Hola, hola, hola. No te escucho. A ver, Ahora sí me escuchás, ¿no? ahora sí. ¿Se Bueno, escucha? perfecto. ¿Estamos bien? Bien, Sí. perfecto. Bueno, Ahí estamos. ¿reconoces la obra maestra que tengo detrás? Sí, la tengo vista en algún lado. La tengo vista en algún lado. Bueno, voy a publicar algo en el Instagram, así van Bueno, entrando. Ponete cuando de iniciamos, fondo, pongo esto, ponete de pantalla fondo, compartida. ¿eh? Cuando, cuando Y iniciamos, ponemos pantalla compartida. yo te diría que saludes, mira que ya están entrando, ¿eh? Yo te diría que saludes Bueno, y, y después compartimos. Bienvenido, Axel. Pueden escribir por el chat, no voy a habilitar cámara ni micrófono para que no baje la señal y podamos tener una buena definición, pero sí nos podemos hablar por el chat. Vamos a esperar un poquito más. Nos cuenta Axel que está conectado desde Barcelona. ¿qué horario? Contanos un poquito de ¿No? vos mientras van entrando los demás. Axel, contanos si sos coach, si sos terapeuta, si sos speaker. Dice, soy coach y consultor de emprendedores. Esto es genial para vos. A medida, mira. A a 1 de la mañana está, o sea que está haciendo Sí, un esfuerzo horario, la verdad, ¿eh? es verdad. Sí, allá, Ujú. allá están de madrugada ya. A la madrugada, ¿sí? Sí, sí. Bueno, esperamos unos minutitos, Axel, a ver que se conecten los demás. Estamos en punto recién y arrancamos. Ujú. A ver. Estoy haciendo payasadas para subir al Está bien. Instagram. Ahí estamos. Griselda, bienvenida. ¿Cómo estás? Contanos un poquito de vos también, si sos coach, si sos terapeuta, desde dónde te estás conectando. Axel, a tu pregunta de dónde estamos subiendo el contenido es en @conexiones programa de radio. Todas las redes de conexiones son @conexiones programa de radio. Nos podés seguir por ahí también, en Facebook y en Instagram. Bueno, un minuto más, Fer, y si te parece, arrancamos Bueno, para que vos tengas tiempo. ¿Mm? bueno. Acá ponemos pantalla de compartir, ¿no? Dale. Sí.
¿Se ve bien? Genial. Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy, mientras los demás se van conectando. Fernando Ferramosca es un artista reconocido internacionalmente. Él se destaca por su gran creatividad y por llevar esta creatividad a distintas plataformas. Él es speaker y también es ilustrador, y ha estado incursionando desde pequeño, ya nos va a contar alguna anécdota que tiene que ver con esto, cómo ha estado incursionando con el visual thinking. Es esta técnica en donde nosotros podemos transformar las palabras o los conceptos en símbolos para comunicar aquello que tenemos para decir. Y bueno, de esta forma, Fer, ya te entrego el webinar para que avances vos con la fecha, Bueno, con la presentación del día de hoy. gracias. Bueno, esto les cuento, es mi primera experiencia en webinar, así que primero agradecerles a todos los que están conectados. Es una experiencia linda y bueno, espero que se entienda lo que vamos a contar. Acá Vero más o menos me fue presentando, y la idea es contarles un poco qué es esto del Visual Thinking, cuál es un poco su origen y qué es lo que pasa con el tema del dibujo y cómo nos puede ayudar a nosotros para poder comunicar mucho mejor. Así que bueno, les comienzo contando un poquito en esta presentación, que está íntegramente dibujada por mí, o sea que si bien es una presentación así interactiva, tiene todos dibujos para que vayamos entendiendo de qué se trata esto. Bueno, acá tenemos lo que es el verdadero origen del Visual Thinking. Esto arranca desde los comienzos de la humanidad, desde el principio de la humanidad. El hombre buscó expresar las cosas que le pasaban, y en ese momento obviamente que no había un lenguaje escrito ni oral que le permitiera transmitir las situaciones de la vida cotidiana. Así que ya desde el hombre de las cavernas, nosotros tenemos que ellos expresaban animales, sus horas de cacería, las cosas que pasaban día a día, y lo hacían a través de dibujos, que era el método que les permitía a ellos poderse comunicar. Después, si vamos un poco más acá, igualmente hace muchísimos años, porque lo que hablamos de las primeras reproducciones, estamos hablando de entre data y data, 60 y pico de mil años para atrás, por lo cual podemos ver desde cuándo arranca esto. Tenemos civilizaciones como los aztecas, los egipcios o los mayas, por nombrar algunas, que también carecían de un lenguaje y de símbolos de escritura, así que también ellos lo que hacían era hacer un trabajo a partir de pictogramas y a partir de un lenguaje simbólico, que lo que hacía era que nosotros pudiésemos conocer un poco de su civilización y sus costumbres y su desarrollo religioso y tecnológico a partir de los dibujos que hacía. A ver, espero un segundito que voy a bajar un sonido. Ya estamos de vuelta. Así que bueno, esto era un poco la forma también que ellos se comunicaban, a través de dibujos. Tal es así que, por ejemplo, yo acá les estoy poniendo un ovni, porque es un tema que a mí me interesa también, que hay una gran cantidad de imágenes que se han dado y que se han encontrado, que no tienen mucha explicación, o sea que ellos mismos también han dibujado cosas que supongo yo que ellos tampoco entendían, y que lo que hacían era expresarlo y dejarlo ahí para que quien viniera después pudiese dilucidar un poco de qué se trataba. O sea que
A lo que me refiero con todo esto es que el dibujo y la expresión gráfica ha estado con el ser humano desde sus comienzos. Y esto pasa porque en realidad las personas somos visuales, o sea, la manera que nosotros tenemos de comunicarnos y de comprender las cosas son en gran medida visuales. Nosotros incorporamos las cosas que entendemos de manera visual como mucho más fuertemente y mucho más profundamente, lo entendemos mucho mejor. Pero vamos a ir un poco a lo que tiene que ver con el visual thinking en su cuestión metodológica, o sea, cómo el visual thinking aparece como método para expresar todo este tema del dibujo en la comunicación. Nos vamos al año 1988, en la ciudad de Nueva York. Ahí había, en este caso teníamos a una investigadora y psicóloga, Abigail Hausen, que junto con Philip Janawine, que era el director de la parte educativa del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que lo que idean en ese momento era un programa para hacer que las personas que iban al museo y estudiantes pudiesen tener un vínculo con las obras de arte un poco más directo de lo que era habitualmente. O sea, se preocupaban para que el visitante tuviese una interacción con las obras de arte. Entonces, crearon una especie de forma que no estaba muy desarrollada, pero que hacían que ellos que pudieran tener un vínculo mayor. Se fueron agregando museos, se fueron agregando más gente, y eso hizo que finalmente se desarrollara lo que se llamó Visual Thinking Strategies, que es un método para desarrollar las habilidades del pensamiento crítico a través de la observación de las obras de arte. O sea, lo que había era una observación y había preguntas que se realizaban a los visitantes como para que interactuaran. Lo bueno de eso fue que este BTS, con las siglas, lo que se hizo fue aplicarlo a los colegios y a los alumnos de edad preescolar. Entonces la maestra lo que hacía era una especie de intermediadora, y le realizaba preguntas a partir de una obra de arte que le mostraba a los chicos más chicos, sobre qué veían en esa imagen, ¿no? Qué es lo que estaba pasando, qué cosas iban desarrollando. Entonces, había un periodo de observación, o sea, las personas observaban, había una participación porque cada uno aportaba su punto de vista, sus ideas, había una escucha atenta porque los chicos entraban a escuchar cuál era la opinión de los otros, inclusive también las maestras, y se conectaban ideas y se iba generando algo de mayor volumen y se iba haciendo una cosa de mayor comprensión. Y una cosa muy interesante que se daba, o que se da con el uso de esta metodología, es que cada uno ponía sus potencialidades en juego. O sea, por ahí, dentro de una imagen, supongamos, de una obra de arte que tenía edificios y nubes, y estaba algo nublado, y había un montón de gente caminando, los que tenían más inclinación por la cuestión matemática iban más a lo numérico, a contar las partes que había. Cuando se veía, por ejemplo, una nube, se veía que se aproximaba una tormenta, o sea que había un pensamiento deductivo, y otros podían hacer foco en los colores o en la composición como estaba armada. Entonces, esto se fue dando como una metodología para entender a partir de una imagen. Entonces, este es un poco el origen metodológico, ¿no? Si nos vamos un poco a las experiencias personales de cada uno, podemos hacer foco en el dibujo de los niños. O sea que todos cuando fuimos chicos arrancamos nuestro contacto con el mundo dibujando, porque era la manera que teníamos de comunicarnos y de entender las cosas que veíamos y de tratar de mostrárselas a los demás. O sea, era una forma de expresarse. Acá tengo un dibujo de Gianluca, que a los 3 años me dibujó así. O sea, con todo este tipo de detalles y este grado de definición, aunque no me hizo pelo, que no entiendo por qué no me hizo pelo, pero está muy bueno el detalle
de todas las cosas que hizo. Entonces, los chicos expresan toda su creatividad a través del dibujo. Acá tenemos, por ejemplo, una ciudad y todos sus componentes hecho por chicos de 4 y 5 años. O sea que el dibujo como medio expresivo para los niños de esta edad es clave porque no tienen otra forma de comunicarse. ¿Qué pasa a partir de unos años después? Cuando empieza el tema de la educación escolar, acá empiezan a cambiar un poco las cosas. La escuela, como institución, para tratar de nivelar un poco la educación de los chicos, lo que hace es priorizar la enseñanza del lenguaje, de las matemáticas, de las ciencias. O sea, lo que hace es poner un foco en otro medio de comunicación nuevo, que es los símbolos de lo que tiene que ver con la enseñanza de las letras y de las palabras y del desarrollo de poder hablar. La matemática como un elemento también importante para el desarrollo de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasa con el dibujo? Que era hasta ahora nuestro medio de comunicación. Empieza a quedar de lado, empieza a perder terreno en función de esta búsqueda y de esta enseñanza que es mucho más orientada hacia el lenguaje y las matemáticas. Esto tiene una razón que viene ya desde los griegos, donde la razón estaba por delante de los sentidos, o sea, era mucho más confiable todo lo que estaba razonado que las cosas que se sentían. Entonces, todo eso cuando se radicalizó, la enseñanza se volcó primariamente a eso. Si seguimos con el tema del dibujo, ¿qué pasa en la adolescencia o cuando los chicos empiezan a ser un poquito más grandes? Entre los 9 y 12 años, cuando ya está totalmente afianzado el tema de la escritura y de la lectura, hay muchos chicos que si tienen todavía inquietudes con el dibujo, y lo que tratan de hacer es empezar a dibujar las cosas que les dan mayor interés. O sea, tratan de buscar, de lograr algo mucho más realista. Tienen otra concepción de lo que es el mundo y quieren tratar de dibujar las cosas más parecidas a lo que son. Pero ¿qué pasa? Como toda la enseñanza del dibujo y de la parte expresiva se detuvo años antes, cuando se hizo mucho más hincapié en lo que era la escritura y la lectura, los chicos de esta edad ya no tienen el nivel simbólico y los elementos necesarios como para dibujar. Entonces se frustran porque no logran hacer que lo que están dibujando se parezca a la realidad, entonces dejan directamente de dibujar. Fíjense que justamente, acá yo muestro a dos artistas claves en la historia del arte, como son Pablo Picasso y Joan Miró, que en sus etapas evolutivas como artistas necesitan retroceder, necesitan volver a la infancia para lograr sus mejores obras. La primera etapa de Picasso tenemos que realiza obras de este estilo, o sea, obras realistas, al igual que esta obra de Miró, que es la última obra realista que realiza, y después terminan trabajando de manera como mucho más infantil, entre comillas, pero lo que realmente hacen es lograr una síntesis y un trabajo que tiene que ver mucho más con aquellos momentos donde fluía mucho mejor lo que era la expresión del dibujo. Todo esto que les fui explicando hasta ahora, en realidad tiene un motivo que se puede basar en las neurociencias. Nosotros tenemos un hemisferio izquierdo, que es el hemisferio que está dedicado o que tiene más prevalencia para el tema de la escritura, la lectura, el habla, el pensamiento lógico, y que es aquel que la escuela desarrolla y es en el que le pone el foco. O sea, es bastante más complejo, tiene bastantes más conexiones entre sí, funciona independiente del otro hemisferio, del derecho, pero es al que se le da toda la importancia en la edad escolar. Por la otra parte, el hemisferio derecho es mucho más visual espacial, tiene que ver con las emociones, con la intuición, con la música, con el arte, con la creatividad,
pero claro, fue dejado de lado, en cierta forma, en detrimento de ese hemisferio izquierdo que mucho más, tiene mucho más importancia dentro del desarrollo. Esta división hace que el hemisferio izquierdo a veces intervenga en cosas en las que no está preparado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando nosotros necesitamos realizar actividades que tengan mayor prevalencia del hemisferio derecho, si no hay un cierto desarrollo, las termina haciendo el otro lado sin los elementos necesarios. Yo esta fórmula que pongo acá es que el hemisferio izquierdo más el hemisferio derecho es el cerebro a toda potencia. O sea, la realidad es que lo que más nos va a servir a nosotros es la combinación de ambos hemisferios, que tienen una especie de relacionista público en el centro, que es el que los coordina, que es el cuerpo calloso, que es el que los une y los hace combinar las conexiones separadas, las interconecta. El cerebro funcionando en sus dos hemisferios es cuando más va a rendir. ¿Qué pasa cuando muchos adultos sienten que no saben dibujar? ¿Qué es lo que pasa? En realidad lo que pasa es que, y yo hago un pequeño ejercicio en los talleres, yo les pregunto a todos, le digo, bueno, cuando yo les digo 1, 2, 3, digan por favor la palabra persona. Todos dicen la palabra persona. Después les digo, digan, después de 1, 2, 3, por favor escriban la palabra persona, y escriben la palabra persona sin ningún problema. Ahora, en último término yo digo, bueno, cuando digo 1, 2, 3, por favor dibujen una persona. Y ahí empiezan las dudas. Lo que antes era muy sencillo, en los dos pasos anteriores, acá empiezan las dudas, empiezan a decir, bueno, pero yo no sé dibujar, o dicen, bueno, dibujo un hombre, una mujer, y tiene que estar haciendo algo. ¿Qué es lo que pasa ahí? En realidad lo que pasa es que cuando yo estoy pidiendo que dibujen una persona, lo que pasa en ese momento es que yo estoy dando una orden. El cerebro manda la orden para dibujar, y esa orden debería ser tomada por el hemisferio derecho, que está más preparado para el dibujo. Pero, en realidad, como no se ha desarrollado, la orden la toma el hemisferio izquierdo. Y dice, deja que yo me ocupo. Cuando va a buscar en su archivo, a ver cuál es la imagen de una persona para dibujar, encuentra que lo más actualizado que tiene, digamos, como archivo, como código, es la figura clásica de palitos que hacíamos cuando teníamos apenas 3 o 4 años. O sea, como más habitualmente. Esto es lo más renovado que tiene en su archivo. Entonces, claro, sentimos que no coincide con la expresión que deberíamos tener a partir de poder decir o poder escribir naturalmente. Ahí sentimos que no sabemos dibujar. Lo que pasa es que está tomando la decisión de hacerlo el lado que no corresponde, entre comillas, ¿no? Pero bueno, justamente una de las funciones del visual thinking es poder interconectar y poder hacer que las dos partes trabajen y sea una cosa mucho más fluida y mucho más compacta a la hora de comunicar. Si nosotros vemos justamente lo que es el visual thinking en la historia, nos encontramos que los grandes genios en distintas áreas, como Picasso, Tesla, Matisse, Borges, Newton, Da Vinci, Einstein, los podemos poner a muchos de ellos, y esto está, así como ustedes lo están viendo en el orden en que están colocados acá, cada uno de ellos lo que ha hecho en sus anotaciones privadas sobre sus investigaciones, sobre cada uno de los intereses que cada uno tenía, porque son todos, cada uno trabaja en áreas muy diferentes, cada uno lo que hacía era dibujar y escribir. O sea, lo que hacían era complementar sus notas escritas con gráficos, con gráficos que ayudaran a esa comprensión y ayudaran a ese desarrollo mucho más que lo que era solamente el lenguaje escrito, que naturalmente es el que mejor sale. Acá nosotros vemos el paradigma de esto, que es Da Vinci, que lo que hacía era realmente en sus estudios combinar dibujos y escritos en todas sus anotaciones. Este es un pequeño ejemplo, pero lo vemos mucho más desarrollado.
Entonces, después de todo esto más o menos que yo le fui comentando, ¿qué es el Visual Thinking? Para poderlo poner un poco más en cierta definición. En realidad es una herramienta dinámica, gráfica, que nos permite traducir ideas, conceptos, procesos, todas aquellas cosas que nosotros naturalmente vamos ideando o diciendo, en una combinación de dibujos y palabras. O sea, las palabras no quedan de lado, obviamente. De hecho, hay muchos dibujantes de Visual Thinking que utilizan un exceso de palabras porque hay una mayor seguridad en cuanto a la comprensión de la palabra en sí, pero pierde riqueza si nosotros no complementamos con la suficiente cantidad de dibujos. Entonces, es eso, es una herramienta de comunicación. ¿Qué permite esto? Permite organizar grandes bloques de información para el cual el hemisferio derecho está mucho más preparado porque logra ver toda esa totalidad y la va decodificando en partes mucho más comprensibles. Hay una mayor comprensión, obviamente, y todo esto se complementa con imágenes simples. O sea, una de las cosas más recurrentes en cuanto a las consultas de esto es qué pasa si uno no sabe dibujar. La realidad es que no es tan importante el saber dibujar con el grado de lo que uno entiende saber dibujar. Acá lo que las imágenes tienen que transportar y transmitir son que el concepto se entienda y que complemente esa parte escrita. ¿Para qué? Para hacer que eso que estamos comentando se entienda mucho más fácil, se recuerde mucho más y además haya una mayor atención de quien está transmitiendo el mensaje. Cuando nosotros agregamos algunas cosas más sobre la utilidad, permite recordarlo mejor, porque nosotros, como hablábamos al principio, asociamos visualmente un concepto que si lo unimos a lo que uno está diciendo o a lo que uno escribe con palabras, esa unificación de la gráfica permite que se recuerde mucho mejor. Hay mayor atención. Además rompe las barreras idiomáticas. Si nosotros nos manejamos con códigos de dibujo que sean comunes para todos, nos puede entender personas que no hablen el mismo idioma, más allá de que las palabras sirven de apoyo, pero el dibujo lo que hace es permitir que eso se comprenda mucho mejor. También se jerarquizan conceptos. A partir de poder definir cuáles son los conceptos importantes que van a llevar una gráfica, lo que logramos es que ese concepto se jerarquice por sobre otros de menor importancia. Y en casos, por ejemplo, cuando tenemos que desarrollar alguna actividad en el 1 a 1, donde a veces, que esto los coaches lo deben entender mucho mejor, que es que a veces la otra persona no siente que tenga los elementos para poder expresar ciertas cosas con palabras. Cuando nosotros lo ayudamos a que pueda dibujar, o nosotros le damos herramientas para poder dibujar, a veces se entienden mucho mejor las cosas. Se crea lo que yo llamo un mapa emocional. Un mapa emocional es justamente una especie de recorrido que se da sobre el papel a partir de poder dibujar ciertas cosas que le dan un sentido especial a algo que por ahí una palabra no logra darlo, porque se combinan ciertos dibujos con ciertas palabras. Entonces, esto es importante, y por supuesto, uno de los temas favoritos míos, y que esto hace gran hincapié en esto, es el tema, obviamente, de la creatividad. Así que, haciendo un pequeño repaso, más o menos de todo lo que fuimos hablando, tenemos el origen del Visual Thinking ya en los comienzos de la humanidad. Las civilizaciones importantes también utilizaban el dibujo, han dejado algunas cosas poco definidas o poco claras, que son materia de misterio y de investigación, que particularmente a mí me interesa mucho. El Visual Thinking Strategies, que es la primera aproximación del Visual Thinking como metodología para unir la comunicación, la observación a través de las imágenes y de obras de arte que permiten hacer ese intercambio, utilizado en la edad escolar
que es muy importante porque bien utilizado nos permite un abanico muy grande de llegada en el tema de la enseñanza. Los chicos que tienen su primera herramienta de comunicación en el dibujo, al no tener otra forma de comunicarse, y lo hacen con toda creatividad y sin ningún tipo de censura. La educación escolar, que es la que empieza a recortar toda esa expresión que hay a partir de la enseñanza de lo que creen más importante, que es la lectura, la escritura, las ciencias y las matemáticas. Cómo los chicos van perdiendo, al perder esa capacidad simbólica, dejan de dibujar por una frustración. Los grandes artistas que tienen que volver a la infancia para poder demostrar y poder lograr su mejor calidad de obra. El aspecto neurocientífico con los dos hemisferios que claramente trabajan por separado, pero si trabajan en conjunto lo hacen con toda la potencia. Uno que es mucho más lógico y secuencial, y el otro que es mucho más holístico, el derecho, y es al que nosotros le tenemos que dar un poco de impulso, y que esta forma lo que permite es eso. Porque los adultos se encuentran sin las herramientas para poder dibujar, como los grandes genios, muchos de ellos han trabajado en esa combinación de palabras y dibujos, y después finalmente entonces esta pequeña definición sobre esta herramienta gráfica dinámica para traducir y combinar dibujos y palabras de conceptos, ideas, y que nos ayuda a pensar también mucho mejor, porque al hacerla gráfica, las ideas surgen de otra forma mucho más fluida. Así que bueno, espero que más o menos esto haya quedado entendido. La idea es después hacer otro webinar donde ya nos vamos a focalizar mucho más en el visual thinking como elementos y como cosas para, digamos, cuáles son las herramientas particulares para poder desarrollar esto y poder utilizar en el día a día, tanto para el que es orador, para el que explica en el 1 a 1, como les comentaba, para grupos de trabajo, para empresas, para poder entender mejor los procesos creativos también. Así que, bueno, si alguno tiene alguna pregunta o algo que quieran saber. Hola, Fer. Bueno, mientras nos van dejando las preguntitas, todas aquellas dudas y puntos en los que quieran que vos les desarrolles un poquito más, me gustaría, que esto lo contaste en el programa anterior, en el programa de radio, me gustaría que les compartas la anécdota de tu primer contacto con el visual thinking. Bueno, esto fue en ese momento obviamente que yo no tenía idea que estaba hablando del visual thinking. Esto pasó cuando yo tenía unos 10 años. Yo estaba de visita en la casa de mis tíos, que tenían la casa en venta, y había unas diferencias de dinero entre el precio de la venta y el comprador, que ofrecía una plata menor. Entonces, ese día que estaba yo, de casualidad, aparece el vendedor de la casa, el vendedor inmobiliario, para entablar una reunión entre las partes para poder llegar a un acuerdo. Yo siempre fui bastante molesto y curioso y metido en el medio, entonces estaba observando, y yo veo que el hombre, antes de la reunión, saca unas hojas de papel en blanco y unos marcadores, y los deja ahí sobre la mesa. Bueno, comienza la reunión, y cuando se supone que lo que van a empezar es a dialogar sobre la cuestión, lo que hace es empezar a dibujar. Entonces dibuja aproximadamente el frente de la casa que estaban vendiendo, que era esa casa, no cualquier casa. Empieza a dibujar a la familia que es la que iba a comprar, y entonces se empieza a producir un efecto bastante interesante, porque al dibujarlo, se iba creando una especie de momento de suspenso entre lo que era la escritura y la reacción que iba teniendo la gente, porque él iba poniendo y dice, bueno, ustedes quieren comprar esta casa, ustedes están ofreciendo este dinero, pero con este dinero no van. Y entonces yo recuerdo, que por suerte de eso después lo pude repasar con mis tíos muchos años después, porque yo era chico, él tacha
tacha el dibujo de la casa, lo tacha como diciendo, en este dinero no va. Yo recuerdo la expresión de la mujer esa que era la compradora cuando el vendedor hizo eso. O sea, quedó impactada. Además, el tiempo que él se tomaba, unos segundos para hacer el dibujo, se generaba una especie de momento de tensión y suspenso. A partir de eso, después él también empezó a dibujar las distintas opciones que tenían para poder comprar y para poder conseguir el dinero para comprar la casa. Bueno, de hecho, termina la reunión, cada uno después fue tomando un marcador que él también tenía disponible como para intervenir, y es lo que después a mí me dio esa idea que yo daba acá de mapa emocional. O sea, sobre ese papel se fue dando una situación de campo de batalla donde cada uno ponía sus intereses y los dibujaba, porque animados por esto que había hecho el vendedor de entrada. Me quedó tan me impactó tanto eso de esa situación, que la recordé y muchos años después logramos encontrar ese papel que había quedado ahí, lo logró encontrar, y lo repasamos para ver qué es lo que se había producido. A partir de eso, yo entendí que el dibujo y la expresión que se había dado en esa situación me dejó marcado de cuál es la gran importancia de hacer algo que tenga un elemento más que poder hablar o poder escribir alguna cosa con simples palabras. Así que esa fue la historia que a mí me llevó después a poder indagar mucho más y a poder llegar a todo esto con más detalle, ¿no? Te lo hice contar, sobre todo, primero porque es apasionante, y es un claro ejemplo de cómo visual thinking, más allá de quien se dedique a la oratoria, de quien sea speaker, de quien de talleres, también se puede llevar al plano de la venta, y también se puede utilizar... En este caso fue... como herramienta, porque en este caso negociaron sobre la hoja. Entonces, qué interesante esta herramienta y sobre todo, qué interesante la mirada y el enfoque que vos les das. Nos quedan 4 minutos, Fer. Invitamos a todos a que estén atentos porque en junio se viene el próximo webinar de Visual Thinking, donde sí se van a dar los pequeños primeros pasos de cómo aplicar esta herramienta. Axel nos estaba diciendo que le encantó el concepto, él nos dice, buenísimo el concepto, ¿cómo se hace para aplicarlo? Bueno, la respuesta es, quédate pendiente porque en junio seguimos con más Visual Thinking. Fer poquito a poco los va a ir introduciendo herramienta. Hoy fue un pequeño pantallazo para ponernos en situación respecto de la historia, de cómo nace, cómo funciona el cerebro, cuál es nuestra conexión con esta herramienta y con la creatividad. Quería aprovechar también para decirles que Fer, para aquellos que quieran ya empezar con esto, Fernando hace entrenamiento en Visual Thinking y él está capacitando a coaches y a algunos terapeutas con esta herramienta, así que para el que quiera estar en contacto, ¿cómo hacen, Fer, para llegar a vos? Bueno, pueden conectarse a través de Instagram, @FernandoFerramosca, o por el mail, fernandoferramosca@live.com.ar. Ahí me encuentran y me mandan un mensaje y lo vemos, porque en general yo trabajo en estos casos en manera particular, porque vamos diseñando un poco las herramientas que cada uno necesita para su caso particular. O sea que esto es casi, en este caso en particular, es como una cosa más personalizada, donde lo vamos trabajando y conversando para ver qué necesidades de traducir dibujo y concepto a la manera de lo que otro necesite, ¿no? Claro, porque también tiene que ver con el propio y personal estilo de cada uno, ¿no es cierto? Exacto. Cada uno después lo va logrando de a poco, eso son cosas que se van logrando con el tiempo. Bueno, y ya llegamos al final, nos vemos en el próximo webinar de Conexiones, los invitamos a escucharnos cada martes de 20 a 21 horas por radiobar.rocks. Gracias, Fer, por este espacio, gracias por esta herramienta que nos estás acercando, gracias a ustedes por estar del otro lado, porque esto lo hacemos juntos. Nos estamos viendo en el próximo webinar. Chao, buenas noches, gracias.